hablando de este texto. Consolidada la disciplina histórica, estamos hablando de los años 90, la disciplina histórica y la historiografía colombiana en este periodo. Consolidada la disciplina histórica e instalada en el mundo universitario, instalada en el sentido de que se consolida como proyecto académico en las carreras de historia, maestrías, doctorados, congresos y muchas publicaciones aparecen hasta este momento. Lo que dice el profesor Melo es que a pesar de esa explosión y esa euforia por la carrera de historia y esa explosión pues de programas y posgrados, todavía él percibe que hay muy pocos estudiantes que se motivan a hacer esta carrera. En los años 90 entonces la historia enfrenta en Colombia, lo que dice el profesor Melo, su primera crisis. Una crisis cuyo diagnóstico aún no se ha hecho. Y es un hecho como tal. Cada vez son más raros los trabajos de gran envergadura en historia que traten de dominar un periodo amplio. Y se va imponiendo una historia cultural y social orientada a la vida cotidiana y a las costumbres con conceptos nuevos, direccionados hacia el estudio de las mentalidades o de los imaginarios sociales, preferiblemente a lo que son las ideas o las representaciones. Las maneras de entonces de la historia y orientada a lo que son los temas de la antropología, las maneras de mesa, el vestido, los rituales, las imágenes y las formas del discurso. Eso lo que lleva es a una fragmentación de los textos históricos y a la historia en migajas como tal. Entonces, el profesor Jesús Antonio Bejarano escribió un texto en este periodo que se llama Guía de Perplejos, donde él planteaba una gran preocupación, y es que la historiografía colombiana había caído en una gran fragmentación. Pues venimos en este periodo, y esa es la gran crisis de la historiografía que plantea Melo, a tono o en línea con Jesús Antonio Bejarano en ese texto que les acabo de referenciar, Guía de Perplejos, y es que hay un gran declinar, diríamos, de lo que era la vieja historia o la primera gran historia de la nueva historia en Colombia, que es la historia económica y social de una línea brodeliana a la que se ascribió brillantemente Germán Colmenares. Entonces, hay un declinar ya para los 90 de esta historia económica y social, y hay un auge en la perspectiva de la nueva historia cultural. Entonces, va bajando un poquitico la historia económica y social y va subiendo en los años 90 esa euforia que causa la nueva historia cultural en la historiografía colombiana. Y que él lo mide en dos congresos. El Congreso de Historia del año 1990, que fue en homenaje al profesor Germán Colmenares, y el Congreso de Historia número 10, realizado en el año 1997. En el año 1990, el Congreso dedicado a Germán Colmenares presenta 7 ponencias sobre cultura y mentalidades. Para el año 97 hay 20 ponencias en estos temas. Igualmente crecen el estudio de la historia de la familia. Igualmente se mantuvieron constantes los estudios de la historia regional y aumentó un poquito para el 97 los temas de historia económica, sobre todo dedicado a estudios empresariales, y creció la historia de las ciencias, que pasó de 3 a 9 ponencias, y un poquitico subió la historia de la educación. Entonces, el profesor Jorge Orlando Melo muestra en un análisis comparado el Congreso del 90, el Congreso del 97 de historia, de cómo ha habido un avance y un aumento, diríamos, en esa década, de la motivación por parte de los estudiantes, de los profesionales de la historia, de hacer historia de las mentalidades, historia de la nueva historia cultural. Después viene, diríamos, un gran auge también en esa misma línea a finales de los 90, al principio de los años del siglo XXI, pues de los años del 2000 en adelante, por la nueva historia cultural en términos de etnohistoria. Los historiadores destacados de los años 90 lo señala el profesor
Jorge Orlando Melo son el profesor Marco Palacio, Eduardo Posada Carbó, Efraín Sánchez, Catalina Reyes, Beatriz Patio, Alfonso Múnera, Mario Aguilera, Pablo Rodríguez, Margarita Garrido y Mauricio Archila. Esos son para el profesor Jorge Orlando Melo los historiadores más destacados en los años 90, que presentan los trabajos bajo la forma de tesis de grado de maestría o doctorado relacionados con la historia económica, social, política y cultural. Una crítica a estos historiadores que hace el profesor Melo es la jerga que se impone en muchos textos y el manejo de los conceptos de una imprecisión abrumadora, dice textualmente el profesor Melo. Entonces, para cerrar, Jesús Antonio Bejarano, en su guía de perplejos, anotaba la crisis y decadencia de la historia económica y social y el abandono del vínculo entre la historia y las ciencias sociales y una fragmentación temática que conduce a un abandono de los esfuerzos por explicar los procesos históricos y que no ofrece en el campo de la historia de las mentalidades productos serios y rigurosos. Aún se siguen escribiendo muy buenos libros de historia y son, diríamos, de varios autores con una muy larga carrera académica. Y los historiadores jóvenes se están dejando llevar por los atractivos voces de las teorías que harían cada vez más irrelevante a la historia. Entonces, ahí lo que dice el profesor Melo es que definitivamente para los 90s los autores de gran trayectoria son los que más brillan, como los que acabo de nombrar, y los jóvenes están orientándose hacia lo que llamamos la historia posmoderna. Hay avances definitivamente en el tema de las publicaciones, porque aparecen en los años 90 revistas que van a ser pioneras y que van a marcar una historia ya en el siglo XXI, como el Anuario de Historia Social y de la Cultura, que publica 20 números en 35 años, que es la que funda el profesor Jaime Jaramillo Uribe, que se sostiene ya para los años 90. El Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República, que fue fundado en el año 1958, que da un giro a partir de 1983, donde empieza a publicar artículos de investigación histórica. La revista de Estudios Sociales de la Fundación Antioqueña de Estudios Sociales, creada en 1986 del FAES en Medellín, la Historia y Espacio, la revista de Historia de la Universidad del Valle, la Historia Crítica, la revista de Historia pues, de la Universidad de los Andes, Historia y Cultura, que fue una revista que se inició en la Universidad de Cartagena, pero luego desapareció, la Historia y Sociedad, que es la revista de la Universidad Nacional C de Medellín, fundada en 1994 por el profesor Antonio Restrepo, la revista Huellas de una Universidad del Norte, la revista de Extensión Cultural de la Universidad Nacional C de Medellín, la revista de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional C de Medellín y la revista Ciencias Humanas de la Universidad Javeriana. Estas son pues las publicaciones que el profesor Melo destaca en este periodo. Y cierra diciendo que efectivamente produce ese declinar de la historia económica y social y de gran formato brodeliano y empieza a imponerse ya una especie de historia de pequeño formato y que va de la mano del creciente ascenso de la historia cultural y social en Colombia, que está vinculado a una historia cultural en Europa de corte etnohistórico. Esa es la introducción pues que yo tenía planteado hacerles hoy para nuestro curso de historiografía de Colombia. Ahora paso a darle la palabra a los respectivos compañeros para que presenten su informe con base en el libro del profesor Jorge Orlando Melo y que en ese sentido, diríamos, concluimos este texto para cerrar este ciclo sobre el profesor Melo. Entonces, buenas tardes. Le doy la palabra a la compañera Mónica para que nos dé su informe. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bienvenida. Bueno, profesor. Bien, gracias a Dios. Buenas tardes a todos los chicos. Buenas tardes. Entonces, yo les voy a hablar sobre el ascenso de las editoriales. Este tema hace parte del capítulo de la literatura histórica en la última década del libro del profesor Jorge Orlando Melo. Y él aquí habla
sobre cómo a partir de los 60 se dio un proceso de o cómo fue el proceso de institucionalización de la historia en los años 60, que él identifica aquí como dos procesos, por decirlo de manera, o dos formas como se dio este proceso de institucionalización. Y es a través de las editoriales y a través de la enseñanza de la historia. Entonces, él aquí hace referencia que a partir de los años 60 hubo un boom editorial. Este boom se da por el estímulo del gobierno y por el estímulo de la industria privada, que ya, digamos, se apoyaba en viendo como el sistema escolar estaba creciendo y que la historia se estaba convirtiendo en un género popular. Y porque además estaba surgiendo un nuevo público y una nueva historia y una nueva forma de divulgación. Entonces, él identifica que este nuevo público es un público estudiantil de clase media. Hay presencia pues, de ideas más revolucionarias que no reconocían o como digamos que es un público que no se reconocía en las versiones del pasado. Pues recuerden que hasta ese momento veníamos un poco de la historia elaborada por las academias de historia, esa historia académica que básicamente buscaba era resaltar la historia de los grandes hombres, la historia de los héroes de la patria, conmemorar las fechas patrias. Entonces, digamos que ya hay un público que no se identifica ya tanto con eso y empiezan como a exigir o a interesarse por otros temas de estudio. Pues este público no quería una historia fácil, no quería una historia escrita para las masas, buscaba más análisis y se interesaba más por el tema de historia económica o se interesaba un poco más por el tema de social, por temas sociales o temas culturales. Igual en ese momento está surgiendo también una nueva historia que se caracteriza por ya el abordaje de distintos temas, el uso de nuevas metodologías. Es una historia que además él dice aquí que tenía mucha de pasión, de lucha política y de lucha cultural, de interés cultural. Habla que esta nueva historia, su calidad era muy variada, o sea, dice, bueno, hay unos muy buenos trabajos, hay unos no tantos, porque realmente él identifica aquí como un proceso de transición también, ¿verdad? De los historiadores que venían sin formación a unos historiadores que ya se empiezan, pues obviamente a formar y a utilizar nuevas metodologías. Entonces dice que ya está, metodológicamente esta es más organizada, más disciplinada y que esta nueva historia tiene un éxito público que, bueno, algunos rechazan, otros aceptan, pero que empieza, digamos, a hacerse más accesible a este nuevo público, primero por pequeñas editoriales, ¿no? Y menciona aquí a La Carreta, La Pequeña Oveja Negra, menciona también al mismo Colcultura, o a las editoriales universitarias. Entonces, estas pequeñas editoriales empiezan y habla de un número de tirajes, digamos, modesto, pero luego, digamos, al creciente número, bueno, pues sobre todo con el tema de la enseñanza de la historia, entran ya editoriales más grandes, más fuertes, como Salvat, como Planeta, como Oveja Negra, y ellas empiezan a hacer ya unos tirajes mucho mayores, ya empiezan a hacer tirajes de más de 30.000 fascículos, porque empiezan a trabajar mucho el tema de la historia a través de fascículos. Ahorita miramos como él cuáles son esas obras que él referencia, porque él identifica además también que hay un cambio en los historiadores, porque estos ya son formados profesionalmente, tratan de utilizar las metodologías históricas que estaban vigentes en ese momento, como el marxismo, la escuela de los anales, algunas formas todavía crudas de historia cuantitativa. Algunos confiaban mucho en la fuerza de sus ideas y trataban ante todo de que su obra sirviera al cambio social, a la revolución. Habían otros que eran menos políticos
y digamos otros que eran más optimistas, o sea, digamos que había como mucha pasión y mucho sentimiento de pronto en estos historiadores, como con muchas ideas muy fuertes de poder hacer un cambio en la sociedad de ese momento a través de la historia. Estos historiadores fueron determinados colectivamente a pesar de sus grandes diferencias, o sea, digamos que ahora vamos a ver muchas de las publicaciones que se hicieron fueron compilaciones en donde participaban muchos o varios historiadores. Y bueno, digamos que coincidían un poco todos ellos en el tema de las nuevas metodologías que tenían que utilizar para escribir historia. Entonces, él aquí destaca que ya en el proceso editorial, que en un principio de pronto una obra se podía editar con 1.000 o 2.000 ejemplares, ya pasan a 30.000 o 40.000 ejemplares, y él identifica como los más importantes el Manual de Historia de Colombia, que ese fue editado por Colcultura. Ahí se imprimieron 30.000 ejemplares y ese fue dirigido por Jaime Jaramillo Uribe. Destaca también la obra que se llama Colombia Hoy. Luego había unos artículos semanales que se publicaban, unos artículos de Indalecio Liévano Aguirre. También está la obra Historia Contemporánea de Colombia, que fue dirigida por Álvaro Tirado Mejía y fue producida por Editorial Planeta. También destaca la obra de La Historia de Salvat. Yo me acuerdo mucho de esas enciclopedias de Salvat. Entonces, él dice que este ya es un típico producto de la historia de fascículos. Digamos que aprovechaba la experiencia de esta editorial, que bueno, además era pues muy reconocida sobre todo por ese tema de sus enciclopedias. Y bueno, ellos allí se reunieron también varios historiadores y se hizo esta obra. Destaca la historia económica de Colombia, que fue dirigida por José Antonio Campo. La historia de Antioquia, que fue dirigida por Jorge Orlando Melo. La historia de Bogotá, que esa se publicó en 3 volúmenes. Básicamente son como las obras que él destaca en este periodo en el cual las editoriales grandes desplazan a las editoriales pequeñas, que eran las que venían haciendo los tirajes de lo que se iba produciendo en historia, debido pues a esto, bueno, porque igual Salvat también empieza, y todas estas editoriales a imprimir los libros, ¿no? Que se empiezan a utilizar en la enseñanza de la historia en ese momento. Y él habla allí, pues, que obviamente ese fue la otra parte del proceso de institucionalización, la enseñanza, que ya el sistema educativo, dice, universitario quedó completamente en manos de historiadores antiacadémicos. Sin embargo, en los niveles de enseñanza, digamos, de primaria, bachillerato, se seguía un poco más todavía la línea académica con algunos manuales de ese momento. Dice que los profesores más innovativos utilizaban la introducción de la historia económica de Tirado Mejía, o sea, ya estos libros que comenté anteriormente se empezaron a utilizar como libros de texto para la enseñanza de historia en las universidades, algunos en los colegios. Destaca también aquí, digamos, los textos de Mora y Peña y los de Salomón Kalmanovitz. Otros como los de Rodolfo de Roux. O sea, empieza ya a mirar de pronto una nueva mirada en la enseñanza de la historia, y los profesionales en historia empiezan ya a enseñar una historia distinta. Lo que pues ya todos hemos visto como o conocemos como la nueva historia. Empiezan a abordar más temas sociales, más temas culturales, algunos temas económicos. Digamos que todavía en los 60 no estaba, fíjese que como lo comentaba el profesor ahora en su introducción, hasta en los 90 es cuando también empieza a haber, digamos, más profundidad en estos temas económicos. Él destaca también aquí ya a Mauricio Archila, del cual el profesor hizo referencia. Entonces, nada, empieza a hablarse de historia política, de historia económica, de historia social, y
él concluye de que pues en todo este proceso él hace como un reconocimiento de que hay un nivel promedio de alta calidad en lo que se escribe en ese momento. La función en ese momento es más crítica hacia, como ya hemos visto, los temas sociales y los temas culturales, desplazando un poco toda esa visión de la historia tradicional. Y bueno, no, eso sería pues que un poco lo que él rescata en esta parte de cómo, digamos, las editoriales y la enseñanza de la historia son dos, digamos, impulsadores a que se aumente la producción y que se empiece también a un poco a profundizar más en todos estos temas de la nueva historia, profesor. Mónica, muchas gracias, excelente. Muy bien, sigamos entonces en la misma línea. Démosle la palabra a Cherlyn. Cherlyn, continúe ahí donde deja Mónica, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, continuamos con los trabajos colectivos, en donde el autor resalta la creciente importancia de las fuentes documentales, el esfuerzo investigativo aún más rígido y más serio, y habla de la historia contemporánea como hija del manual de historia. Esto por el pluralismo ideológico, el esfuerzo por lograr un texto cuidadoso y por autores que se repitan. De igual manera también resalta la diferencia por los nuevos temas, muchos sin el desarrollo académico necesario y con autores de menos experiencia. Algunos son más jóvenes, por lo general profesores universitarios, historiadores o científicos sociales recién graduados. Habla además de que aún siendo jóvenes historiadores con una formación técnica no logran escribir correctamente la historia, y también resalta el texto de la historia de Colombia de la oveja negra, pero más que todo lo resalta por los déficits en la edición y la falta de dirección de este texto, en la orientación del escrito que iba encaminado a atraer público universitario, y por estos inconvenientes pues no logró atraer este público. Resalta además la importancia de la rigurosidad de la investigación al momento también de insertar en una investigación imágenes o referencias, porque en estos no se hizo como con la rigurosidad adecuada, con el cuidado que debe ser. Esto lo encuentro yo muy encaminado al video que también teníamos que ver en cuanto al oficio del historiador, a lo que se está realizando como historiador, a cómo se está realizando y a lo que se está enfrentando o se enfrentó en su momento con la nueva historia, a lo que nosotros nos estamos enfrentando en la actualidad al momento de hacer historia. Entonces sería esa mi intervención. Bien, Cherlyn, muchas gracias. Entonces continuemos con Jailin. Jailin, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra, señorita? Adelante, tiene la palabra. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, siguiendo en esta línea, la parte que me tocó fue la historia que se enseña. El autor aquí se centra en abarcar los estudios y la manera en la que se enseñaba la historia en los años 70 y 80. La enseñanza de la historia en este periodo estuvo caracterizada por la enseñanza a través de libros y manuales. Por un lado, en la enseñanza en escuelas, en lo que es la primaria y bachillerato, de los años 70 estaba centrada en la introducción a la historia económica de Álvaro Tirado Mejía. En los años 80 se utilizaban los manuales de historia que contenían puntos de vista nuevos de historiadores como Margarita Peña,
Carlos Mora y Salomón Kalmanovich. Dentro de los trabajos más destacados en cuanto a la enseñanza de la historia en este periodo precisamente fue el de Salomón Kalmanovich, que realizó un estudio sobre la historia económica y social que se titula La nueva historia económica de Colombia, pues que se enseñaba, como ya lo dije anteriormente, de lo que es grados de primaria, bachillerato, lo leían niños, jóvenes, y pues aquí analiza ese desenvolvimiento de las instituciones económicas, centrándose en los modelos historiales de desarrollo en un propósito de llevar el país a la modernidad. Y pues otro de los textos para la enseñanza de la historia fue el de Rodolfo de Sous, que ofrecía un enfoque metodológico y gráfico sobre la historia de Colombia igualmente. Y pues dentro de la producción histórica para la enseñanza, el autor menciona algunas obras que también fueron importantes en la enseñanza de la historia, como fueron los trabajos orientados a niños con libros sobre las culturas indígenas prehispánicas. Se enseñaba también, nos dice aquí el autor, por medio de la historia dibujada a través de historietas, a través de videos que bueno, reflejaban una forma de construir la información histórica y una manera diferente como de comprender los acontecimientos. La enseñanza de historia por medios audiovisuales fue abordada por Carlos Ronderos, que fue uno de los primeros quien dio pasos significativos para divulgar la historia del país a través de lo que fueron los videos cassette, medios audiovisuales. Y pues cabe mencionar, hubo una nueva versión de esta que fue abordada igualmente por Carlos Tondero y Álvaro Tirado Mejía, que se tituló La violencia y amnistía, que dio una elaboración más completa sobre la historia, y pues que básicamente trataba sobre la historia política y social de Colombia del siglo XX, que abarcaba 4 décadas desde el periodo del mandato de López Pumarejo, los años de la violencia, la lucha entre liberales y conservadores, e igualmente los inicios de los primeros movimientos insurgentes. Bueno, por otro lado, la enseñanza universitaria, aquí el autor señala en la formación de historiadores en los años 70, él nos comenta que las obras de síntesis e interpretación dirigidas al público universitario eran escasas, salvo las de Salomón Kalmanovich. Y pues ya en los años 80 la enseñanza universitaria se consolida mucho. El autor aquí menciona que hay una generación formada en los 60 en el exterior, en la práctica docente, como los que fueron Colmenares, Tirado, Hermes Tobar, Margarita González, Marco Palacios, posteriormente González Sánchez y Mauricio Archila y José Antonio Campo, que si bien trataron disciplinas diferentes a la historia. Y pues el autor también nos comenta que las carreras de historia no resultaron tan formativas por estos periodos, y pues que probablemente porque se orientaban en una forma muy especializada, y porque en el ámbito de los trabajos de investigación eran muchos. Y pues bueno, ya él a lo último nos dice que en los últimos 3 o 4 años hubieron jóvenes en la formación de historiadores con calidad de trabajos bien escritos e innovadores sobre la historia en Colombia. Terminaste. Bueno, démosle la palabra a Juliana. Juliana Reyes, buenas tardes, señorita. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, profesor. Muy bien. ¿Y usted? Buenas tardes al resto de los muchachos y muchachas. Bueno, en esta discusión que tenemos hace varios
varias semanas, se podría decir, referente a la literatura histórica. Pues en este apartado de la literatura histórica, en la última década tenemos que la historia, cómo se escribe en la última década, pues el historiador Jorge Orlando Melo hace referencia a que el trabajo de los historiadores en la última década se resalta en buena parte a los estudios enfocados a la historia económica y social. Sin embargo, existe un interés en otras áreas que, bueno, que ha venido aumentando. Referente a esa historia económica que resalta como un campo importante en la historiografía colombiana, el autor hace referencia a la obra de José Antonio Campo, que mencionaba anteriormente la compañera Mónica, que hace un libro ambicioso y sólido, pero que de alguna u otra forma presenta aún algunas preguntas sin respuestas. A su vez, el autor resalta en este campo económico la historia referente a la época colonial, como es la obra de Hermes Tobar sobre haciendas en el siglo XVIII, y que sobre el siglo XIX muy poco se ha hecho, pero resalta el artículo de Malcolm Deas sobre problemas fiscales. Hace referente que la historia en las últimas décadas, pues sus estudios se han enfocado en el siglo XX y muy pocos en el siglo XIX, en la época de la colonia, de la república, de la independencia. Entonces, como ejemplo a esta mayoría de estudios sobre el siglo XX, el historiador Jorge Orlando Melo cita a Fernando Botero, que publica un libro no muy grueso sobre la industrialización en Antioquia. Menciona la obra de Bernardo Tobar Zambrano cuando analiza el fortalecimiento del Estado en las primeras décadas del siglo XX, historia sobre la regionalización de Sandro Sideri y la de la energía de René de la Pedraga. También menciona que campos como la historia bancaria han avanzado. Entonces, a esto se refería cuando mencionó anteriormente que el interés por otras áreas ha aumentado. Y en cuanto a la historia bancaria, resalta obras como la de Mauricio Abella sobre pensamiento y políticas monetarias, y los estudios de María Mercedes Botero sobre los bancos antioqueños. El autor también menciona que esa historia social y económica que siempre ha tenido auge desde que se ha venido escribiendo la historia en Colombia, encontramos ya para esta década, para las últimas décadas, estudios enfocados a la élite empresarial. Por ende, es importante mencionar el estudio de Alberto Mayor sobre la Escuela de Minas, y también hace un importante trabajo sobre la élite empresarial antioqueña. También biografías sobre empresarios en Colombia, sobre don Gonzalo Mejía, realizado por Héctor Mejía. Y hay una particularidad en estos nuevos estudios sobre la élite empresarial, es que vemos trabajos que hacen uso de archivos familiares para reconstruir vidas empresariales particulares, como es la obra de Ernesto Ramírez, con un trabajo, el autor menciona muy bonito, sobre la vida empresarial de Pedro Nel Ospina,
Pero pese a estos estudios y a estos nuevos usos de nuevas fuentes, los estudios referentes a la élite empresarial falta mucho, y más en casos particulares de empresarios en el país. Ya en el campo social, el autor resalta, y pues varios aquí lo hemos podido ver así, que en el campo social referente a la historia de esa clase obrera, la obra como más significativa en este campo social es la de Mauricio Archila, porque es una obra que se apoya en fuentes novedosas, con amplio uso de los testimonios orales y siempre resaltando un ente social muy poco estudiado aún en la era actual en la historiografía de Colombia. En esta área del campo social, menciona que la historia social ha quedado en segundo plano, pero menciona que sobre la independencia hay 4 estudios importantes publicados en forma conjunta, y uno de ellos es de José Scorcia sobre la formación de las clases sociales en esa época. También pues la que hemos estudiado aquí en la formación del programa, de Germán Colmenares sobre las formas de poblamiento y sobre el clientelismo y guerrilla en el Patria de Francisco Zuluaga. En este apartado también vemos que con respecto al siglo XIX, eso que él mencionaba antes, de que es un siglo que, pese a que tiene varias investigaciones, aún cuenta con muchos vacíos historiográficos, menciona que una de las contribuciones más interesantes en las investigaciones de este siglo fueron las de Marcos Palacios, en su artículo sobre la región del Valle del Cauca, y una de las extranjeras, que es bellísima ese estudio que hace la extranjera Catherine Legrand sobre el estudio de baldíos y conflictos sociales entre 1870 y 1930. También vemos que este estudio de la extranjera es una obra que muchos historiadores tienen en cuenta, y nosotros en formación podemos tener siempre en cuenta referente al problema de tierras, que hasta el día de hoy es un tema vigente en la historia de Colombia. Sobre esas nuevas áreas que tienen pocos estudios, el historiador Orlando Melo menciona que son basadas en el estudio de la familia, el niño y la mujer, el cual estas áreas apenas inician por sus investigaciones y porque los historiadores se interesen en ellas, pero aún así es suficiente resaltar en los artículos de Magdala Velázquez acerca de los derechos femeninos y el de Patricia Londoño sobre la mujer santafareña del siglo pasado. Y también a esa área que durante años se vio como abandonada referente a la historia política, al parecer para el autor a modo personal, se está despegando nuevamente, y que en medio de esas investigaciones en esta área de la historia política, tenemos que tener en cuenta, obviamente, que es una historia que la violencia juega un tema central en las investigaciones de los investigadores que se interesan por la historia política del país, y destaca las obras de Gonzalo Sánchez, que
trabaja mucho el tema de violencia, de memoria, y también de Carlos Miguel Ortiz, y referente a esos inicios de la historia política en el país. El autor menciona el libro de Álvaro Tirado, que a nivel similar también es un libro que se impuso en la historia económica y social. Y por último, en esta historia política, una obra que él destaca pese a sus pues temas ambiguos y la discordia que genera, es sobre la historia del Partido Comunista de Medófilo Medina. Asimismo, en esta historia que se escribe en esta última década, el historiador Jorge Orlando Melo destaca dos investigaciones extranjeras muy importantes, como es el libro de Charles Bergquist sobre los obreros latinoamericanos, y aquí esboza una tesis muy importante que puede generar nuevas investigaciones referente a esa clase obrera en Colombia. Pues en sus investigaciones maneja la tesis que la verdadera clase obrera del país es el campesinado cafetero. A su vez, el libro de Daniel Pequeut sobre la evolución política entre 1930 y los 50, y que durante muchos años se convirtió en el libro central para la discusión de la historia política reciente. Estos trabajos, pese a que son realizados por investigadores nacionales o extranjeros, tienen una particularidad, el autor menciona, referente a ese ámbito regional. Pues vemos que son estudios enfocados a zonas como Antioquia, Caldas, Cali, Bucaramanga, etcétera, que durante años estas ciudades y departamentos se han destacado a nivel nacional por los estudios historiográficos de sus investigadores, pero sin embargo, el autor menciona que la historia atlántica, que ha sido la zona atlántica, la región que ha servido de tema a los mejores libros de la historiografía de Colombia. Como ejemplo, la historia de Barranquilla, de Eduardo Posada Carbó, la de Cartagena, que muy bien hemos escuchado, de 4 volúmenes de Eduardo Lemaitre, con una calidad literaria indiscutible. Y por último, y aunque un poco cuestionada, es la historia doble de la costa de Orlando Falborda. Por último, menciona que esta historia que se está escribiendo continúa siendo descuidada el área referente a la historia de la cultura. Solo un libro intentó ofrecer la historia global de las mentalidades, las formas de pensamiento de un periodo como es el de Carlos Uribe Celis en los años 20, pero que resultó apenas un esbozo en esta historia cultural amplia que pese a que aún está descuidada, resaltan las investigaciones desarrolladas bajo el campo de la historia de la educación, y que en este campo de la educación hay muchos libros significativos, y como un libro de buen nivel, menciona el libro de Aline Helk, que hace una historia de la educación que tiene la novedad de tratar de reconstruir las grandes diferencias regionales y los aspectos cotidianos de la práctica docente. También encontramos en estas últimas décadas que un desarrollo acelerado de la historia de la ciencia, en un trabajo colectivo apoyado por
por conciencias, pero lo que se ha publicado es muy poco. Y a modo de conclusión, la historia y el análisis del oficio, el autor menciona que en esto, Bernardo Tovar es el que ha publicado un análisis detallado de la historiografía colombiana relativa a la colonia, mientras que Germán Colmenares lo ha hecho basado en los principales historiadores latinoamericanos del siglo XIX. Y en cuanto al análisis del oficio, es poco lo que se ha hecho. Vemos en este esbozo de lo que se está escribiendo, de las áreas que se están interesando los historiadores últimamente. Vemos que hay un nivel, pues el autor menciona que hay un nivel evidentemente de un promedio de alta calidad y que pese a todas estas investigaciones, él continúa afirmando que la historia es la disciplina social que fuera de la economía se acerca más a una situación de producción normal, continua y socialmente acogida, que su función de crítica cultural es muy evidente y la visión tradicional de la historia ha sido desplazada y reducida a una mínima expresión a pesar de los esfuerzos por sostenerla. Pero hace mención también que esta visión no ha sido reemplazada en su totalidad como esos defensores de lo tradicional creen o como esos partidarios de que la historia tiene que ser revolución. No ha sido reemplazada como tal, sino más bien por una nueva visión que está enfocada a la fragmentación de imágenes por una multiplicidad de perspectivas, de métodos y visiones. Y ya por último menciona que no hay una historia de Colombia, sino un proceso de reflexión y conocimiento. Obviamente, pese a la diversidad de perspectivas, es un proceso abierto e indeciso. Ya, profesor, esa es mi intervención. Muy bien, excelente. Muy completa. Vamos a darle la palabra a la señorita Claudia. Señorita Claudia, hola a ¿cómo todos. le va? Hola, profesor, hola a todos. Tengo un poquitico de gripa, entonces me disculparán la voz. Mi tema es realmente corto, así que mi intervención será corta. Sobre la parte del éxito de la nueva historia a la incertidumbre actual. Dice el autor que la situación de la historia en Colombia ha tenido tendencias contradictorias. Por un lado, muy bueno, ha logrado amplio reconocimiento social, la producción ha logrado grandes niveles de divulgación y ha ganado reconocimiento académico, pues se enseña eficientemente en varias universidades del país. A nivel político, los historiadores se sitúan entre los científicos sociales más prestigiosos y menos cuestionados del área de las ciencias sociales. Dice el autor que en la década de los 60 surgió una nueva forma de hacer historia, clasificada en 1977, dice el profesor Melo, con el nombre sensacionalista de Nueva Historia. Pero eso fue acá, en Colombia, porque no era nueva en el mundo, pero lo era en Colombia, entonces representaba una ruptura con la tradición dominante anterior. Al lado de esa ruptura de la historia hubo otra ruptura en el campo de las ciencias sociales con el surgimiento de la sociología y el afianzamiento de la antropología. Esa ruptura de la nueva historia con la tradición tenía tres elementos. La ruptura en primer lugar era política, porque casi todos los historiadores recién graduados tenían políticas de izquierda. La ruptura también era metodológica porque se adoptaban instrumentos de análisis derivados de sistemas conceptuales como el marxismo, así como aspectos de teorías sociológicas y económicas. Y la ruptura era temática porque la mirada de la historia se dirigía a sectores sociales antes ignorados y hacia áreas poco investigadas como la economía y como los conflictos sociales. Entonces, para Melo, esta nueva visión, esta corriente,
de la nueva historia, tuvo 2 largas décadas de éxito, pero para él la producción histórica y la disciplina en sí se encuentra en una situación de perplejidad porque sus orientaciones teóricas, temáticas y metodológicas no son claras y no se sabe qué dirección tomar. Como algo que anoto yo personalmente, pienso que aún ahora, décadas después de escribir esto, es difícil ver hacia dónde debe escribirse la historia, ¿no? Es tan complejo todo, y después de esta pandemia y después de toda esta coyuntura económica del mundo, va a ser bastante complejo ver cómo va a seguir la historia en la parte de la historiografía. Esa es mi intervención, profesor. Muchas gracias, Claudia, muy bien. Tenemos la palabra a José, perdón, a Wilfran. Wilfran, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Adelante. Mi tema es, déjeme, abro el documento un momento. Ay, se cerró. Bueno, mi tema es el impulso, espera. Cara, mi tema es impulsos teóricos y el empirismo, y en este texto el autor nos trata sobre cómo después de la profesionalización de la carrera de historia, después de la profesionalización de la carrera de historia, comienza a surgir un cierto interés en plantear una teoría en la forma como se tiene que manejar la historia o cómo se debe ver la historia. Y se busca más que todo basarse en una forma empírica a la hora de este manejo de la historia profesional. El autor nos pone el caso de la visión, podría decirse, marxista de la comprensión de historia, donde se quiere establecerse al final la sociedad colombiana es una sociedad capitalista o una sociedad que era semifeudal y que tiene que dar el paso para el capitalismo. Entonces, alrededor de todo esto, el autor nos va a demostrar cómo esto. Profe, deme un minuto, que está pasando algo, profe. Ya volví, profe. Pasa lo siguiente. Durante todo el texto, durante mi parte del texto, el autor nos va a mostrar cómo se trata de plantear un modelo empírico de ver la historia a través de las fuentes empíricas. Y esto lo toma alrededor de la visión que se comienza a surgir después de la década de los 60 con la fundación de la historia, con la visión de si la discusión marxista de si la sociedad colombiana era una sociedad capitalista o una sociedad semifeudal durante su colonia. Esto llevó a diferentes planteamientos donde se buscaba argumentar los diferentes puntos. Diferentes autores llegaron a la argumentación de que la sociedad colombiana era una sociedad capitalista, ya posterior de los 30. Pero autores como Jaramillo Uribe y Colmenares también plantean de que traer estas concepciones europeas a un país como Colombia es un error y que se debería plantear desde otros aspectos que tengan en cuenta la dinámica social de Colombia, pues no se puede generalizar todo un país bajo un argumento sin todavía conocerse. Ellos argumentan de que al final la sociedad colombiana no puede que sea capitalista, pero a la vez puede que no, pues durante su época colonial tuvo muchos acercamientos con la ideología capitalista, pero tampoco era capitalista, así como tampoco fue una ideología feudal, una sociedad económica feudal, pues se nota, ellos argumentan que debido a diferentes características de la sociedad colombiana y la colonización en sí misma, no se llegó a presentar el feudalismo en América. Por lo tanto, se deberían plantear diferentes
una nueva visión, una nueva teoría sobre cómo se debería manejar la historia del país desde su misma concepción. Pues es un error abarcar o tratar de comprender todo un país con una visión historiográfica extranjera y especialmente eurocéntrica. Esa es mi argumentación, pues. Esa es mi posición. Gracias, Wilfran. Muy bien. José, tiene la palabra, José. ¿Cómo vamos? Adelante. José Damián, no te escuchamos. José. Bueno, mientras José organiza su texto, démosle la palabra. Listo. Se prepara John Randy. John Randy está por ahí. Claro, profesor. Buenas tardes a todos, compañeros. A mí me tocó el triunfo de la diversidad y bueno, voy a abarcar rápidamente el tema, y es que en principio estaba presente una visión muy subjetiva en los trabajos históricos de las nuevas generaciones y que se acercaban por sus preocupaciones y orientaciones a los grupos antes de los antecesores. Uno de estos es como José Antonio Campos, exponente de una versión de la teoría de la dependencia, y se mencionan algunos otros autores como Medófilo con sus aportes a la historia de los grupos políticos y rebeliones ciudadanas. También se menciona Mauricio Archila con su tratamiento de las formas de acción política de los sectores obreros, y María Aguilera cuando analiza las estructuras de la clase de los capitanes de la rebelión comunera. Aunque claramente se nota que no está un proyecto ideológico común ni tampoco una perspectiva metodológica dominante, más bien se nota una gran variedad en las posiciones políticas, en los modelos historiográficos y en los temas que preocupan a los historiadores más recientes o los recién graduados. Y que estos actores recientes también están metidos los autores de tesis de posgrado y que muestran una saludable dispersión teórica y metodológica. En este periodo también surgen grandes obras en términos editoriales como la Nueva Historia de Colombia, pero algo notable es la consolidación de nuevas áreas de estudio, como la historia de la cultura y de las mentalidades o la historia de la ciencia. Y que algunas se expresaban en artículos especializados o monografías sobre temas bastante delimitados, y también tratan de reemplazar esa explicación que apela a las teorías generales por narraciones bien enlazadas o descripciones profundas. También se menciona la nueva corriente como la historia de la ciencia, que se ha reformulado y sigue la visión de sus inspiradores como Bachelard y Foucault. También se menciona la historia de la cultura, en especial como historia de la educación, y en esta área el gran maestro ha sido Foucault, aunque es bastante discutible de su posición de algunas de sus obras y se maneja un poco abierta su postura. Aquí también se menciona la historia de la historia, donde los modelos retóricos a los Hayden White comienzan a tener cierta influencia, y sin duda son muchos los esfuerzos que están haciendo para utilizar una cierta semiología como guía para la lectura de los sentidos de gestos, símbolos, rituales, vestidos, grabados, desfiles, etc. También la historia social se orienta hacia temas mucho más cercanos a la vida cotidiana, la delincuencia y la criminalidad en los actores políticos también, o sea, los hábitos alcohólicos, las estructuras familiares y coloniales, y las visiones de la mujer en la historia colombiana. También el tema de la política reciente y la violencia que se han mantenido como cierta prioridad para la historia política. Y por último, el autor menciona
hay una cantidad inagotable de temas y trabajos nuevos orientados por muchas variables y líneas teóricas, guiados, por ejemplo, en temas europeos o americanos. Y citaré algún párrafo que menciona al final del artículo, y es donde, abro comillas, pero lo único significativo de esto es mostrar una situación de dispersión temática, de rupturas de teorías unificadas, de imposibilidad de generar una historia de Colombia como la pedía García Márquez. Esa historia única y que en cierto sentido era definitiva, y no era así, cierro comillas, y que debemos aceptar en cierto sentido una fragmentación de imágenes y una multiplicidad de perspectivas y de métodos y visiones. Y pasaremos sin duda alguna por años de eclecticismo, de mezclas entre semióticas, psicoanálisis, hermenéuticas variadas, teorías de la retórica, marxismo, modelos históricos antiguos y recientes. Y listo, ya, profesor, esa es mi intervención. Muchas gracias, señor. José tiene la palabra. José, ¿ya organizaste el micrófono? Sí, profe, ya. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, dale. Bueno, para continuar con la idea de Wilfred, iba a decir que en esta época de los 60 no hay una perspectiva metodológica dominante, más bien nos dice que hay una variedad de posiciones políticas, ¿no? Importante esta época, para relacionarla con las entrevistas del profesor Jaramillo, que en este capítulo nos trata específicamente de esa primera generación, que muchos fueron estudiantes del profesor Jaramillo. Nos dice que ellos hacen una producción histórica sofisticada y compleja y bastante novedosa, con una prudencia teórica y analítica que incluso se daba en autores, como nos dice el libro, con un compromiso político marcado. Bueno, toda estos antecedentes de esa historiografía de tratar de definir la economía de Colombia, enriqueció, digamos, estos trabajos con un dominado por conceptos marxistas. Aunque ninguno de estos autores era ortodoxo del marxismo, por así decirlo. Bueno, en la entrevista pudimos ver que el profe Jaramillo tiene unas influencias marxistas altísimas en su formación y pues las transmitió a sus estudiantes, pero lo interesante de esta época es que ellos, cuando se convierten en historiadores, en investigadores, sus trabajos ya tienen un mayor peso en los elementos profesionales de su práctica histórica. Y, por así decirlo, los temas políticos o las lecturas antihistoricistas de Marx o las posiciones sistémicas se ven rechazadas por estos o no se mira la influencia directa en sus investigaciones. Por eso nos dice que es una producción histórica sofisticada y compleja. Bueno, digamos que esta sofisticación de la teoría, además acompañado de estas perspectivas de una transformación política radical del país que ya no era posible en ese tiempo, entonces nos dice que esta vieja generación de los 60 fue perdiendo su ilusión revolucionaria y se resignó a transformar el pasado, como dice esa bonita frase al final, o triste, que dice que se resignaron a transformar el pasado, ya que el presente parecía imposible. Bueno, lo que yo miro en este pequeño capítulo es que aunque estos autores estaban muy enriquecidos con estos conceptos marxistas y las teorías marxistas, ellos, por así decirlo, logran simplemente coger lo estrictamente profesional de estas teorías, y en eso se ve plasmado en su producción historiográfica. Eso, profe. Muy bien, gracias, José. Muy bien. Demos la palabra a la señorita Ana Fernanda.
Hola, profe, buenas tardes. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien. A mí me tocó el pedacito, una página donde dice que es una pregunta donde dice que sirve para algo la historia. Entonces, ese es el título de informe. Bueno, hay muchas, bueno, lo voy a decir desde mi punto de vista. A mí normalmente cuando yo estoy aquí en mi trabajo, siempre me preguntan que qué estudio. Y uno, pues, uno le contesta y uno le dice que yo les contesto pues que estudio historia. Entonces a uno como que vuelven y le preguntan a uno que si por lo menos y eso para qué sirve la historia, porque hay muchos que desconocen pues de esta carrera. Entonces es ahí cuando uno como que empieza uno a cuestionarse sobre el desmérito que le dan por lo menos a esta carrera, y es cuando uno dice que, o sea, es cuando uno estando en la carrera, pues uno empieza a buscar más para uno tener como que ese conocimiento más amplio en el momento cuando uno le pregunten sobre qué es lo que uno está estudiando, y para que uno le pueda transmitir ese como que esa inspiración que uno tiene al estudiarlos a ellos como para que conozcan. Y bueno, ahí también hablan sobre que la historia es una disciplina, pero que no es una disciplina, que la historia no es como de esas carreras normales o que simplemente pues uno la define como una disciplina, sino que es diferente a las otras. Por lo menos esta disciplina no es una disciplina que se encarga de juzgar, no es una disciplina que cuestiona los fundamentos mismos de la forma de vida. Tampoco es de esas que ayuda a crear nuevas tecnologías, pues así como la ingeniería, la arquitectura y esas cosas, esa clase de carrera. Esta tampoco es de esas que de las que nos va a ayudar a construir puentes, una carretera, una casa, nada de eso. Pero sí nos ayuda a entender el porqué la historia de ese cálculo. Es la que entiende el porqué, el pasado que tiene cierta ciencia, que es la diferente a la nuestra, su recorrido y todo eso. Y es importante este papel que cumple la historia en la pasión por conocer y de conocer al hombre en sus construcciones sociales. El por qué, para qué, cómo, cuándo y todo esto nos ayuda a captar la esencia de un pasado y a entender el presente, y todo esto nos ayuda a crear una retórica, un discurso ideológico que hace parte también hasta de la materia de la vida política social de un país. Y ese es todo mi informe, profe. Eso sería todo. Muy bien, gracias Ana. Señorita Luz Adriana, usted está por ahí, ¿cierto? Yo la vi ahorita. Hola, profe, ¿me escucha bien? Hola, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Cómo está? Gracias. Bueno, de acuerdo con el orden que usted nos envió, a mí me toca el subtítulo ¿Sirve para algo la historia? Y para pues seguir con este orden, hablar un poquito y agregar un poquito a lo que nuestra compañera Ana ya nos habló sobre este subtítulo. Bueno, en el subtítulo se empieza obteniendo la perspectiva de que las ciencias que nuestra sociedad considera indispensables y cuya validez no se discute tan profundamente son aquellas que puedan fundar o crear tecnología, que intervienen en la naturaleza o en la sociedad actual. La historia, pues, no pertenece a esas ciencias, por lo cual la sociedad la percibe como algo prescindible o un simple adorno de la vida. Bueno, sin embargo, los historiadores creen que para la sociedad es importante conocer su pasado correctamente y no únicamente unas pequeñas imágenes y datos aislados de él.
bueno, el autor en este momento observa cómo el pasado y su retórica pueden y son utilizados por partidos políticos, creando así una relación entre la disciplina histórica y el presente, aunque muchas veces esta relación se encuentra parcializada, justamente por eso, por los polos políticos que se puedan hallar. Bueno, sin embargo, ningún discurso actual permite ver de forma asertiva la conexión entre historia y presente. Bueno, bajo el criterio personal del autor, el discurso histórico, manteniendo una coherencia como historia total, que él hace un pequeño paréntesis diciendo que el término está un poco demonizado o como si fuese una mala palabra. Bueno, esta coherencia será un polo unificador para las preguntas que aún no han sido resueltas debido el discurso histórico lucha permanentemente contra su conversión en ideología o en mito. Esto quiere decir básicamente el impedir que los textos, las personas, los incidentes o las encrucijadas del pasado, o sea, el pasado mismo, se convierta en ejemplos a seguir o a evitar. Bueno, en resumen, para finalizar, porque el apartado es bastante corto, se tiene una relación o se quiere tener una conciencia histórica en la cual el pasado se ha percibido principalmente como una fuente de experiencia compartida y no como una mano muerta que agarre al presente, sino algo útil que, si bien si relata el pasado, puede servir para analizar algunas pequeñas características del presente. Ahora bien, no sirve para, que será más adelante, de otras compañeros o compañeras tocarán el tema, pero el pasado no es algo como para predecir el futuro, predecir los acontecimientos, y tampoco es porque tampoco se puede predecir o decir textualmente lo que ha pasado, valga la redundancia, en el pasado. Entonces, el pasado debe tener cierto, el pasado en la historia, en la disciplina, debe tener cierto equilibrio. Bueno, profe, esa sería mi pequeña intervención. Muchas gracias, Luz Adriana. Muy bien. Señorita Livana, buenas tardes. ¿Cómo me le va? Tiene la palabra, señorita Livana. Señorita Livana. Buenas, profe. ¿Me escuchan? Perfecto, muy bien, Livana. Te estamos escuchando. Bueno. A mí me tocó el subtítulo Colombia Perspectiva. Cherlin Dayan, señorita Cherlin, tiene la cámara activada. Muy bien. Dele, señorita. Aló, profe. Sí, le escuchamos. Bueno, Colombia Perspectiva. En este corto subtítulo o capítulo, el autor se pregunta si, con base a lo antes narrado del lector, o los mismos autores entienden la Colombia en la que vivimos actualmente y la que estamos construyendo. Los historiadores creemos que para la sociedad es importante conocer lo ocurrido en su pasado, aun cuando la realidad es casi desconocida, a excepción de algunas fuentes o datos que se acercan un poco. Más que todo, lo que se ha hecho es predecir el pasado y se ha tenido cierto éxito, al igual que anticipar el futuro, lo cual el autor cataloga como algo soberbio, hablar de algo que apenas ocurrirá. En esta búsqueda del pasado, los historiadores buscan intentos de explicación. También se hacen preguntas sobre la sociedad, analizando la vida cotidiana para poder extender la visión del pasado de una sociedad. Hay muchas ansias también de conocer al hombre, y esto es lo que los ha llevado a escribir sobre el pasado, y se crea de esta manera un discurso ideológico en donde se va integrando los temas políticos y sociales. Y por último, los teóricos de la historia están en contra de la pretensión positivista de que el desarrollo de la historia esté regido por leyes
que permitan deducir los comportamientos futuros o la evolución de una sociedad. Listo, profe. Bien, bien, muchas gracias, Livana. Señorita María Fernanda Carrasquilla, ¿se encuentra? Sí, profe, buenas tardes a todos. Aquí estoy. Adelante. Bueno, el autor pues termina este trabajo con el subtítulo de posibles tendencias, en donde expone de forma pues visionaria, teniendo en cuenta lo ya planteado en el documento, de cómo podría ser el futuro colombiano a partir de los estudios e investigaciones realizadas para de alguna forma censar al país en todos los aspectos planteados, ya sean políticos, sociales, culturales, ambientales, que de alguna u otra forma podrían afectar o beneficiar al país como tal y a las personas que pues lo recibimos. Algo que llamó mi atención fue cuando él expresa que sobre el terreno económico no cree que se dé algún avance pues pasado el tiempo estipulado para el surgimiento de dichos aspectos, aunque pues haya algo de un pequeño mejoramiento hacia la modernización e internacionalización que en las últimas décadas. Y es que uno de los principales ejemplo, una de las principales causas por las cuales la economía colombiana se ha visto estancada es debido a que se ha pues, enfrascado a resolver necesidades de corto plazo y pues no ha ideado un plan sostenible a largo plazo. Y un claro ejemplo es cómo aún se pretende seguir explotando ¿sí? el sector minero energético, cuando nuestras reservas de petróleo, según los expertos, solo les queda máximo 8 años. Y es muy probable entonces que cuando esto ocurra, no vamos a tener, el país no va a tener ni un plan B, ni mucho menos un plan C, que nos ayude pues a suplir esas necesidades que van a dejar la ausencia de este importante pues mineral. Entonces, con respecto a esto, surge un cuestionamiento y es, ¿qué nos hace falta para poder cambiar este modelo? Y la respuesta quizás más acertada será, como en la mayoría de nuestros problemas, que es un tema cultural, para lograr este cambio es necesario un despliegue pues, tecnológico de la industria para que ya no solo se produzca materia prima, sino abrir mercados donde se vendan productos terminados. Pero obviamente eso requiere un cambio sustancial en la manera pues, de concebir la desindustrialización, no como un problema de impuestos y pues, tasas de cambio, sino de información y conocimiento. Pero en este caso es complejo, ya que nosotros estamos en un país donde acceder a educación superior es difícil para los sectores pues, menos favorecidos, los cuales son la inmensa mayoría y que lastimosamente terminan siendo obreros en el eslabón de la cadena económica y productora del país. Melo menciona que así como en algunos aspectos no ve ningún tipo de visión hacia el mañana, pues hay otros en los cuales opina con entusiasmo, como es el caso de que posiblemente ve la posibilidad de que el sistema político refuerce pues, la participación y mejore también sus capacidades de lidiar con el conflicto, buscando pues, el acuerdo y no la confrontación mediante la guerra. Pero advierte que, así como pronostica que se puede dar esto, que para muchos sería una gran esperanza, también nos advierte que si por alguna razón no específica se ignora esto, el nivel de violencia seguirá en aumento, de una manera calentándose y recalentándose hasta que ya sembrada la semilla, que en este caso es la violencia, y creadas las condiciones de esta, no habría como que ningún tipo de luz para la paz. Y esta vez él habla de una verdadera paz. Con respecto al medio ambiente, dice que aún existe una ausencia de una firme intervención estatal que producen resultados negativos, así que los avances serán tímidos, ya que nuestro país aún tiene la idea de crecer
de crecer y se desarrolla cuando tumba bosques, y pues la ley no ayuda mucho, ya que antes de castigar esto, premia con una oferta de propiedad a quienes lo destruyen. Pero que aunque existen ciertas ausencias de sentido ante esto, la conciencia sobre el medio ambiente, sin embargo, ha crecido en las últimas décadas. En lo relacionado con la cultura, menciona que, perdón, menciona que sería interesante ver hasta dónde logran influir los esfuerzos por hacer más firmes y aceptados los grupos étnicos específicos, que si quizás habrá de qué más o qué esfuerzo habrán acerca de la antioqueñidad, la negritud o de recuperación de tradición indígena, a lo que él responde de que no será fácil y que solo algunos grupos indígenas tienen la energía para conservar pues su identidad en un marco cada vez más dominante de la cultura colombiana en masas, perdón. Por lo tanto, eso estaría como que en veremos. Otra cosa, y es que Melo es muy optimista en esta parte sobre la violencia, porque él insiste en que sí hay posibilidad y la capacidad de reducir la violencia y brindarle a los colombianos un tipo de tranquilidad completa y no a medias, en donde esta no esté marcada por el asedio permanente de lo que es el terrorismo, el secuestro, de las acciones delincuenciales que día a día azotan al país. Melo también nos muestra en este trabajo una parte escrita sobre Colombia, pero resumida, y nos enseña todas aquellas fuentes necesarias para conocer a nuestro país, tanto en pasado, presente, y de paso nos muestra algo de futuro, pues siguiendo las líneas de estudio ya establecidas, aunque digamos que estas podrían ser positivas o negativas, dependiendo del manejo de la información dada y también del compromiso del qué hacer con el país para el crecimiento de este como tal. Algo que me gustó mucho es el interés que tiene el autor por esto y pues el compromiso que se le siente a través de lo que escribe y cómo armó de una forma organizada a los temas que trata. Una lista de trabajos, libros y también enciclopedias y ensayos diversos sobre lo que hay que leer para conocer o para iniciar el proceso de conocimiento de la historia de nuestro país, de Colombia. Listo, profe. Muchas gracias, Mara Fernanda. Muy bien. Señor Luis Eduardo, ¿cómo me le va? Buenas tardes, profe. Bien, ¿usted? Adelante, Luis Eduardo. Bueno, a mí me tocó el mismo apartado que a María Fernanda, posibles tendencias. Voy a comentar lo que me informe. Bueno, para comenzar, sí, estoy de acuerdo con María Fernanda en el aspecto que el autor, para realizar este apartado, pone una mirada muy positiva acerca del futuro del país. Él realiza diversas aproximaciones o plantea diversas aproximaciones a las que de las que podrían ser algunas alternativas del desarrollo. Él menciona varios aspectos como la economía, que ya lo mencionó la compañera, el medio ambiente, lo cultural y el papel del Estado con respecto a la política y la violencia. En la economía plantea que puede que no se presenten cambios significativos, que no tengan grandes impactos como muchos lo han planteado, pero sentarían las bases para un desarrollo más rápido que el de la última década. Y tenemos que tener en cuenta que el autor cuando escribe este libro estaba en 96, o sea, se refería a este siglo XXI. Nos dice que puede usarse sin afectar al resto de los colombianos el incremento del Producto Interno per cápita para aumentar el ingreso del 40% de la población que vive en situaciones peores. Cuando se refiere a situaciones peores es esa parte de la sociedad que se encuentra en la pobreza o en la extrema pobreza. Nos menciona que esto permitiría sacar a la totalidad de la población de la línea definida como la pobreza absoluta, y dentro de este panorama menciona 7 indicadores que convergen con la calidad de vida, como lo son una mejora en el alfabetismo, la tasa de educación secundaria
podría ser superior al 80%, la educación universitaria rondaría alrededor del 25%, la esperanza de vida estaría cercana o mayor a 75 años, la mortalidad infantil reduciría al 20 por mil, el acceso completo a los servicios públicos y agua potable por parte de la sociedad, en su mayoría, y una supresión de la desnutrición infantil. Argumentando esto, que en la siguiente década el país generaría recursos suficientes para eliminar la pobreza sin afectar a los demás individuos que no se encuentran dentro de este margen, y que Colombia debe decidir cuáles serán las prioridades en sus políticas de gasto público. No obstante, cree que probablemente el país gaste ese ingreso en un consumo más diversificado para los sectores medios, conllevándolo a solo realizar algunas mejoras sustanciales donde aún quedará algo de analfabetismo, la educación secundaria rondaría entre los 75 y 80%, la esperanza de vida sería menos, cercana a los 70 años, y las demás cosas en niveles medios. Un país igual o mejor que Chile o Costa Rica en términos de calidad de vida, pero muy superior en términos de ingresos. En la parte del medio ambiente nos menciona que a pesar de los esfuerzos por mejorar el control del medio ambiente, los resultados han sido negativos y serían negativos, ya que el país cree que el desarrollo va ligado con la deforestación de bosques para el establecimiento de actividades agrícolas que a la final tienen costos económicos superiores a su rentabilidad. Sin embargo, el tema del medio ambiente ha ido creciendo y tomando la fuerza necesaria para estar dentro de las prioridades en los debates a futuro. Culturalmente, plantea que cada vez más se está perdiendo ese interés por la cultura local, por estar buscando o adoptando elementos culturales de territorios extranjeros. Y dentro del papel del Estado con respecto a la política y la violencia, nos dice que la política puede que tenga algunos cambios con relación a una reducción del clientelismo, una participación popular con más protagonismo y que el sistema político tenga una mayor capacidad de resolver los conflictos por medio del diálogo y no de la fuerza, entre otras cosas. Sobre la violencia comenta que debe tener la capacidad de reducir este fenómeno y brindar a la sociedad una vida tranquila con respecto a esto. Gracias. Gracias, Luis Eduardo. Entonces me queda nada más. Royman está por aquí para que nos diga qué nos tiene que decir al respecto. Royman, buenas tardes. Royman, buenas tardes. Bueno, no nos quiso contestar Royman. Bueno, entonces, ya para concluir esta clase, les agradezco la asistencia, la responsabilidad en la presentación de los informes. El próximo lunes, entonces, cerramos este curso hablando del profesor Jaime Jaramillo Uribe. Espero que se vea en la conferencia de los 50 años del programa de historia en la Universidad Javeriana. Entonces, si alguien quiere anotar algo más o plantear alguna pregunta, tiene el micrófono abierto para que lo hagan este momento. Luis Eduardo, tiene la palabra. ¿Algo que decir? Le quería comentar que el compañero Luis le había escrito por acá que había tenido problemas. Entonces, a ver si revisaba el chat que me dijo. Ah, Royman. ¿O cuál Luis? Luisa, Royman. Luisa, Luisa, profe. Que ella comentó que tenía problemas.